Bienvenido a Hecho en Trencina. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Rafia quería hacerlo en forma así semicircular, pero me parecía que tenía poco fondo y lo he hecho haciendo tiras rectas y luego semicircular, que luego os enseñaré cómo se hace. Y como no tenía bastante, pues le he añadido de otro color que además le queda muy bonito, por lo menos para mi gusto. Le he puesto el asa de lo mismo. Hay que ponerla a la misma altura. Antes de ponerle el forro, quizás mejor que vayan bien rectas, a la misma altura, y en el otro lado ponerle a la misma distancia, tener cuidado con eso. Luego la parte de los lados empecé haciéndola también de rafia, pero ya no tenía bastante, pero no lo he deshecho porque me va a servir para darle cuerpo a la parte de abajo, que siempre es bueno reforzar los bolsos todo lo posible. Y luego le he hecho esta parte de este color porque ya no tenía bastante, pero creo que se va a quedar bastante bien. Y tiene 13 puntos bajos. 13 puntos bajos. Para dar otra medida, el asa tiene 150 cadenetas y he ido tejiendo en puntos bajos alrededor. Luego le he puesto unas trabillas que van aquí, que tienen 40 cadenetas, y luego he ido alrededor, le he hecho dos iguales para ponerle un botón de imán. Tener cuidado que cuando las pongáis, las trabillas queden en un lado a la misma distancia que en el otro, para que quede más bonito. Es bueno antes de coserlo hacer el forro utilizando pues el mismo patrón. Esto sirve como patrón para hacer el forro, dejando un centímetro y medio alrededor más de tela. Y si reforzáis también el forro, pues todavía mejor. Mientras más reforzados queden los bolsos, más bonitos. Bueno, pues ya tenéis una idea más. Hasta pronto. Para hacer el bolso he hecho 21 puntos aquí rectos y luego ya he empezado a hacer el semicírculo. Os voy a enseñar un poco cómo se empieza. En lugar de hacer 21, que es muy largo, voy a hacer 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a pinchar en la tercera para volver y voy haciendo un punto bajo. En cada cadeneta hago un punto bajo. Todo el bolso está hecho de puntos bajos. Y en la cadeneta del final voy a hacer 3 puntos bajos para que vaya haciendo ya el círculo. 3 puntos bajos. Y los demás van rectos. En lugar de 10, en el bolso le hice 21, lo podéis hacer como queráis de grande. Solamente se va haciendo el círculo en un lado, en la otra parte irá recto. La última cadeneta del final y le damos la vuelta. Hay que ir dando la vuelta porque como no es circular hay que darle la vuelta. Una cadeneta que equivale a un punto bajo y en la siguiente puntos bajos. Procuramos que este borde sea lo más recto posible
y solamente vamos aumentando, haciendo el círculo en las 5 últimas cadenetas. Voy a hacer 2 puntos bajos en cada una. Ya en esta he hecho 2, en la siguiente hago otros 2, en la siguiente de arriba hago otros 2, en la siguiente otros 2 y en la siguiente otros 2. Al principio le he hecho muchos aumentos, pero luego ya en cada vuelta unos 3 aumentos, normalmente 3 aumentos, y luego ya aquí vamos recto. Esta parte va recta. Le damos la vuelta a la labor y empezamos otra vuelta, una cadeneta y en el siguiente un punto bajo. Empiezo más o menos a hacer los aumentos aquí donde está el circulito este que se ha formado, pues aquí se va haciendo un aumento y luego ya se van distribuyendo equitativamente. No sé, habrá una carrera, me parece. Eso que se oye. Bueno, pues hacemos 2 puntos bajos seguidos en el mismo punto, uno normal y 2 puntos bajos, uno sí, uno no. Hacemos los aumentos. En este no hago aumento y en el siguiente sí hago un aumento. En este no hago aumento y en el siguiente sí. Bueno, voy a continuar esta vuelta hasta el final y ya os explico un poquito más. Bueno, esto hay que continuar hasta que queramos, hasta todo lo grande que queramos, pero cuando ya es muy grande hay que hacer los mismos aumentos en este lado que en este para que sea siempre simétrico. Y algunas veces no me acuerdo cuántos aumentos le he hecho aquí y lo que hago es ponerle unos marcadores. Le pongo los marcadores. Aquí uno, no sé si aquí se ve otro, le pongo 5 marcadores y esos me guían y ya pienso, pues le voy a hacer los aumentos en los marcadores de los lados y en el de arriba. O pienso, le voy a hacer los aumentos en medio de los marcadores. Aquí 1, 2, 3 y 4. Cada vuelta es distinto, pero los marcadores me ayudan a saber los puntos que voy aumentando. Bueno, pues ya sabéis. Hasta pronto.